del Congreso de la República, se da inicio a la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, correspondiente al periodo anual de sesiones 2012-2013. Han registrado asistencia los señores congresistas Leila Chihuán, Hernán de la Torre, Norman Lewis, está con licencia, Gabriela Pérez del Solar y el congresista Manuel Cerillo. Falta un congresista para poder contar con quórum para la presente sesión. Así que vamos a iniciar con esta sesión de manera informativa. Damos conocimiento que el congresista Rubén Condori y Norman Lewis se encuentran con licencia. Se pone en conocimiento de los señores congresistas los documentos que han sido ingresados y que ha emitido la Comisión de Comercio Exterior y Turismo entre el 1 y el 4 de abril del presente año. Según un congresista desea obtener una copia de ellos, los puede consultar a la comisión. Y vamos a pasar a la sesión informes. Si un congresista desea realizar algún informe, la comisión informa que, como es de su conocimiento en sesiones anteriores, la presidencia informó acerca de la subasta realizada en París por la Casa Sotheby's de piezas arqueológicas de las culturas inca y pre-inca. Luego de las coordinaciones efectuadas con la Cancillería, se ha procedido a cursar la invitación al señor ministro Rafael Roncayolo Orbegoso, ministro de Relaciones Exteriores, para que asista a la sesión de la comisión programada para el día lunes 15, es decir, el próximo lunes, a fin de que exponga acerca, primero, de las acciones que el Estado realizó para evitar la venta de nuestro patrimonio cultural. Segundo, las medidas que se han adoptado respecto de los bienes que no fueron subastados. Y tercero, qué directivas se implementarán para evitar situaciones similares. Esperamos por ese día contar con la participación de los señores congresistas para que estén presentes en dicha sesión a fin de tratar este tema de tanta importancia. Por otro lado, informar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha iniciado la entrega parcial de terrenos a la concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez Limer Partners para la operación de dicho aeropuerto, conforme a las nuevas reglas establecidas en la adenda número 6 suscrita el mes pasado. Según información, el terreno entregado, con una extensión de 1 millón de metros cuadrados, corresponde a áreas donde se ubicaban 2 exfundos, quedando por entregar en esta primera fase 2.6 millones de metros cuadrados que se concentrarán en agosto próximo. En los terrenos entregados, el concesionario debe iniciar la construcción de plataformas para el estacionamiento de aviones, un nuevo terminal de pasajeros y playas de estacionamientos. Estas obras deberán terminar en el 2016, por lo que debemos estar atentos al nivel de ejecución de las obras. Si algún congresista tiene algún comentario que realizar, ¿no? Pasamos a la sesión pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido que formular, congresista Gabriela Pérez del Solar. Gracias, Presidenta. Es un pedido al MINCETUR. El jueves pasado, Presidenta, se lanzó la campaña Peruano Más Amable y el mismo jueves fue asaltado un ómnibus que viajaba a Arequipa, Lima, donde 2 turistas, aparte de muchos peruanos, les quitaron y les robaron todo. Estas turistas son 2 mujeres irlandesas que les han robado alrededor de $20.000 y a una peruana 15.000 soles. Quisiera saber qué ha hecho el Ministerio, qué acciones concretas ha hecho el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con estas 2 turistas, ya que la información es que tuvieron que por sus propios medios ir a la comisaría de Nazca. O sea, ¿qué está haciendo? Si por una parte lanza esta campaña que hace muy bien porque crea conciencia, desarrollo, de tratar bien al turista, ¿qué ha hecho con estas 2 turistas? ¿Qué les ha dado? ¿Les ha devuelto la plata? ¿Las ha atendido? ¿las ha puesto en un buen hotel?
¿Qué reacción ha tenido el Ministerio sobre este caso de las 2 turistas irlandesas? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, congresista. Tomamos nota de su pedido y procederemos a trasladarle al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Se le da la bienvenida a la congresista Carla Scheffer, con lo cual ya contamos con el quórum reglamentario y pasamos a lo que es la aprobación del acta. Se somete a votación el acta de la 10ª sesión ordinaria realizada el día 10 de diciembre de 2012. Los que estén de acuerdo, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos entonces con el orden del día. En primer lugar tenemos como exposición, según ustedes pueden ver en la agenda, damos la bienvenida también al congresista Carlos Tubino. Tenemos como primera exposición el decreto legislativo 1147, transferencia de competencias de la Autoridad Portuaria Nacional a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, Planes y Proyectos. Señores congresistas, como primer punto de esta agenda habíamos previsto la presentación del señor Pedro Cateriano Bellido, ministro de Defensa, para que exponga acerca de la emisión de dicho decreto legislativo que transfiere competencias de la APN a DICAPI. Él nos confirmó su asistencia mediante oficio 327 de fecha 4 de abril y hace una hora nos acaba de llegar un oficio en la que el secretario general del Ministerio de Defensa nos informa que el ministro tuvo que efectuar una visita de trabajo a la ciudad de Iquitos por las razones que ya conocemos respecto a los 13 lamentables fallecidos en dicha ciudad, y es por ello que ha pedido la reprogramación de la presentación. Lamentamos la ausencia del ministro y los funcionarios del sector de defensa y estaremos avisándoles en qué fecha, en qué día de esta misma semana estará viniendo el ministro Cateriano, con quien vamos a reprogramar su presentación. Es lo que nos acaba de informar el viceministro de Defensa. Así que el compromiso queda pendiente. Sobre el mismo tema, hemos invitado también al señor Alejandro Chan, viceministro de Transportes, y al señor Eduardo Amoror Turbelayos, presidente de ADEX, a fin que brinden sus puntos de vista y opiniones sobre citado marco normativo. Esta presidencia considero importante contar también con la participación de los representantes de la Autoridad Portuaria Nacional y de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú. Ambas instituciones han accedido al pedido, por ello esta tarde nos acompañan el señor Ricardo Schwartzman Larco, presidente del directorio de APN, y el señor Álvaro Díaz Bedregal, gerente de estudios económicos de COMEX Perú. Nuestros invitados, de hecho, ya se encuentran con nosotros, así que vamos a proceder a darles la bienvenida a la comisión. Le damos la bienvenida a la Comisión de Comercio Exterior, a nuestros invitados, el señor viceministro Alejandro Chan, al señor
Eduardo Amorortu, que está por llegar, es el nuevo presidente de ADEX. De hecho, como les decía, al señor Ricardo Schwartzman, que ya se encuentra con nosotros en la mesa, y también al señor Álvaro Díaz, gerente de estudios económicos de Comex Perú, a quienes les agradecemos por acompañarnos esta tarde. Tiene el uso de la palabra el señor viceministro de Transportes. Gracias, señorita presidenta. En relación a la invitación para tratar acerca de los alcances del decreto legislativo número 1147, transparencia de competencia de la Autoridad Portuaria Nacional a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, planes y proyectos. En primer lugar, permítame, señorita presidenta, manifestarle que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene como objetivo fundamental el de contribuir a la competitividad del país. En ese aspecto, estamos en un proceso de reestructuración con un nuevo enfoque de la gestión de la infraestructura de transportes. En ese sentido, nosotros estamos viendo el tema de cómo los productos que salen de un centro de producción van al mercado. Y en función de ello, justamente se ha identificado 57 cadenas logísticas, lo cual va a originar 22 corredores de transportes. ¿Qué implica estos corredores de transportes? Estos corredores de transportes significa de que pueden haber carreteras, caminos vecinales, carreteras de red nacional, regional, puertos regionales, aeropuertos, ferrocarriles y puertos nacionales o regionales. O sea, estamos en un tema multimodal, porque lo que se trata justamente es la de contribuir a la competitividad del país, atendiendo la demanda de los servicios de transportes. Lo que se desea es justamente reducir los costos logísticos con la finalidad de que seamos más competitivos a nivel internacional. Este proceso es complicado y lógicamente requiere una reestructuración que ya el ministro de Transporte y Comunicaciones lo comunicó a la Comisión de Transporte y Comunicaciones en una próxima presentación. Dicho esto, consideramos conveniente informarles de que en el mes de febrero del año 2012, el Ministerio de Defensa solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros la dirimencia de competencia entre la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, DICAPI, y la Autoridad Portuaria Nacional, APN, exponiendo un total de 15 puntos de conflicto. Con la finalidad de solucionar el conflicto de competencias, se efectuaron reuniones de trabajo con los representantes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, orientadas a modificar conjuntamente la Ley 26620, la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, y la Ley número 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional. En dichas reuniones, en la cual participaron la Autoridad Portuaria Nacional, la Dirección General de Acuático del Ministerio de Transporte, la Dirección General de Capitanías, y acordamos justamente discutir temas del conflicto de competencia, y en la cual se manifestó que el proceso que teníamos que resolver no era un tema de recursos económicos que le correspondían a cada entidad, sino que teníamos que discutir lo que corresponde a un análisis de procesos. Y justamente dentro de este proceso que estábamos reuniendo, se dio la Ley 29915. El Congreso de la República otorgó facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de fortalecimiento y reforma institucional del sector interior y de defensa nacional. En ese contexto, el Ministerio de Defensa elaboró el proyecto de decreto legislativo 1147 y nosotros participamos como interesados en el tema de justamente de dirimir las competencias con respecto a la Autoridad Portuaria Nacional. Participó también en este proyecto de ley de legislativo 1147 el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo. El objetivo de dicha norma es establecer la administración de las áreas acuáticas, los temas relacionados a la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente acuático. O sea, el objeto principal de dicha norma fueron tres. Corresponde a la seguridad, por un lado, al medio ambiente y a la administración del área acuática. En la lectura del decreto legislativo 1147, no se colige el traspaso en funciones. En tal sentido, la Autoridad Portuaria Nacional continúa siendo el ente rector en materia portuaria. En este sentido, nosotros aprobamos, con la coordinación, de que la administración del área acuática debe estar a cargo de una sola persona. No concebíamos de que la administración de un territorio esté a cargo de varias entidades. Pervivirse por decir que si las concesiones mineras sean otorgadas por dos autoridades, que la entrega de la permiso de pesca sea entregada por dos autoridades. O sea, pensamos que el territorio acuático debe tener una sola autoridad. ¿Quiénes utilizan el área acuática? El área acuática es utilizada por el sector energía, por el sector turismo, por el sector portuario, por el sector pesca y otros sectores que pudieran encontrarse. Entonces, son varios los usuarios del área acuática. Y en ese aspecto, nosotros hemos considerado de que solamente debe haber un solo administrador del área acuática y DICAPI justamente es el que atiende en esa figura. Por ello, justamente cada vez que la Autoridad Portuaria Nacional requiere una área acuática para las operaciones portuarias, tiene necesariamente que consultar a DICAPI para ver si estaba aplicado de una parte del territorio a defensa, por ejemplo, o puede estar dedicada a pesca u otro. Entonces, bajo ese criterio es que justamente lo que se ha hecho es eliminar ese paso de que la APN, la Autoridad Portuaria Nacional, sea la que otorgue el área acuática, porque de todas maneras tenía que consultársela a DICAPI. O sea, lo que se ha simplificado es simplemente que el área acuática, que es el que realmente al final de cuentas, con la ley anterior, también tenía que ser consultada para el otorgamiento de una área acuática. Es el tema fundamental respecto al área acuática. Respecto a la seguridad, justamente, es que tiene que ver si hay, ¿cómo se llama?, el tema de que puede haber actividades ilícitas dentro del área acuática y es con la policía marítima la que se encarga de efectuar. O sea, la función no se ha variado absolutamente y el medio ambiente en el área acuática también está considerada. Por otro lado, se tiene que definir de que la recepción y despacho de naves, que es otra función que antes de la ley de puerto le correspondía a DICAPI, le daba más o menos un ingreso de 24 o 25 millones de soles al año. Con la ley de puertos, esta función pasó a la Autoridad Portuaria Nacional. Y bajo ese criterio, la ley de DICAPI nosotros hemos aceptado que participe en la recepción y despacho de naves, pero que participe tan igual como participa la SENASA, la SUNAT, y cualquier otra entidad que interviene dentro de la recepción y despacho de naves. Sí, congresista Carla Scheffer. Gracias, presidente. Con las disculpas al viceministro. Yo pienso que acá por una cuestión de orden, quien debería primero hablar son las personas que en cierta manera se ven afectadas por este decreto y que luego el Ejecutivo, a través del viceministro, pueda responder, ¿no?, a las inquietudes que ellos tienen por el planteamiento de este decreto. Me parece, presidenta, ¿no? Gracias, presidenta. Disculpe, viceministro. Gracias.
Congresista, sí, vamos a permitir que continúe el señor viceministro, luego nuestros invitados harán también su exposición y pasaremos a la ronda de preguntas como es de costumbre. Continúe. Ok, gracias, señora presidenta. Bueno, respecto al despacho de recepción y despacho de naves, como estaba manifestando, esta corresponde y se mantiene exclusivamente para la Autoridad Portuaria Nacional. No significa de que se haya transferido esa función. Esta función de recepción y despacho de naves, que debe ser en forma electrónica, debe ser liderada y coordinada por la Autoridad Portuaria Nacional, participando los diferentes entes, los diferentes sectores que controlan el comercio exterior. O sea, esto es un tema que no se ha alterado. Por seguridad interviene el DICAPI, por salud interviene el Ministerio de Salud, ¿no? SENASA por el Ministerio de Agricultura, ¿no? De todo esto, SUNAT por la parte tributaria. Entonces, cada una de las entidades participan y DICAPI participa en ese mismo nivel. No participa liderando, como era antes de la aprobación de la Ley de Puertos. O sea, en ese sentido, no se ha variado absolutamente nada en recepción, en despacho de... Él participa por la seguridad que corresponda como autoridad marítima, nada más. O sea, esto no ha sido modificado, que se dio la inquietud, y por tanto, lo que se le quitó como recurso económico, como ingreso a la DICAPI, no está siendo devuelta a DICAPI. Las otras funciones que correspondan, no se ha movido, como se llama, las actividades logísticas, la parte operativa y prestación de actividades y servicios portuarios, todo esto corresponde a la autoridad portuaria. Asimismo, tenemos, por ejemplo, que la certificación para los prácticos le corresponde a la autoridad a la DICAPI, pues sí, el servicio de practicaje le corresponde a la Autoridad Portuaria Nacional. Y todo lo que corresponde a la normatividad en lo técnico, en lo operativo y administrativo, el acceso a la infraestructura portuaria, remolcaje, recepción y despacho de naves, corresponde a la Autoridad Portuaria Nacional. Entonces, concluyendo, podemos manifestar de que realmente no ha habido una transferencia de funciones, sino ha habido un ordenamiento que permite que el territorio, el área acuática, sea asignada a los diferentes sectores a través de los pedidos de los usuarios o de los sectores. Ese por un lado, ¿no? Por otro lado, la recepción y despacho de naves corresponde justamente a la autoridad portuaria, participando como autoridad marítima para el aspecto de seguridad a DICAPI. Estos son los puntos que quería manifestar e informar respecto a las transferencias con providencias que realmente no ha habido. Y en el caso de cierre de puertos, también hemos puesto de que es la DICAPI la autoridad que determina justamente si hay anomalías en el comportamiento del oleaje, el que diga si hay cierre de puertos o no. Por medidas de seguridad. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la autoridad marítima, por razones de sus estudios, prevé anomalías en el comportamiento de las aguas acuáticas, las áreas acuáticas? La autoridad portuaria, supongamos que no obedezca y tuviera un accidente, habría problemas de justamente competencia. Esto es lo que estamos aclarando y que hemos permitido que Defensa emita decreto legislativo 1149. Y además consideramos dentro del dispositivo legal que el reglamento correspondiente que emita sobre este decreto legislativo deberá contar obligatoriamente con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, o sea, con la participación tanto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones como del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, porque somos los interesados justamente de que no se afecte la competencia de estos dos sectores. Muchas gracias. Muchas gracias al señor viceministro Alejandro Chang. ¿Ya concluyó con toda su exposición? Muy bien. Aprovechamos y le damos la bienvenida a los congresistas Manuel Merino, Natalie Condori, al congresista Wong, y también ya contamos con la presencia del señor Eduardo Amorortu, nuevo presidente de la Asociación de Exportadores
ADEX. Vamos a continuar, de acuerdo a la agenda, con las palabras del señor Eduardo Amorortu, presidente de ADEX. Buenas tardes, señora congresista Luciana León, señores congresistas, miembros de la comisión, señor viceministro de Transportes, señor presidente de la Autoridad Portuaria, señoras y señores. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes exponiendo respecto a este caso sui generis realmente, del caso de la Decreto Legislativo 1147. He escuchado con atención la exposición del señor viceministro y encuentro que hay algunos temas que definitivamente no van con la línea de lo que dice la ley, el decreto legislativo, ni lo que dice tampoco el reglamento del mismo decreto legislativo. Pero independientemente de eso necesitamos hacer un poco de historia. ¿Cómo nace la ley de puertos? La ley de puertos nace en una comisión, en un grupo de trabajo que trabajó casi año y medio para lograr una ley de puertos consensuada. En esa ley de puertos trabajaron todos los niveles jerárquicos del Estado y la comunidad portuaria, sin excepción. Estuvo el Ministerio de Economía, o Citran, de la cual el presidente, el actual viceministro era presidente, Indecopi, bueno, en fin, toda la comunidad portuaria también, y este proceso duró, como lo repito, año y medio, porque hubieron dos comisiones que se superpusieron, y posteriormente fue al Congreso, fue al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros lo aprobó, y después de eso pasó al Congreso, el Congreso lo aprobó con sus modificaciones naturales o las que suelen haber, y se dio una ley que tenía una razón única, que es crear una institución o una forma especial de manejo de los puertos de acuerdo a cómo se manejan o lo que dice la teoría moderna de manejo portuario. O sea, si nosotros miramos el mundo actual, globalizado como está, nos daremos cuenta que en la mayoría de los puertos europeos y los puertos de países que están en un ranking adecuado de competitividad portuaria, se manejan por medio de autoridades portuarias. En aquella época había una infinidad de procesos que seguir en diversas autoridades y los procesos se demoraban meses y años, tanto en cualquier paso, desde los simples hasta procesos como las concesiones y las privatizaciones. Si ustedes miran la ley de puertos es muy clara y establece que la única, repito, la única autoridad competente en puertos es la autoridad portuaria. Lo que se buscaba con esto era especializar a una institución y lograr que esa institución sea la que lidere como ella sola el proceso de modernización del sistema portuario nacional. Han pasado 10 años e insistentemente se ha hablado, se ha comentado que hay conflictos de competencias. En realidad, conflicto de competencia de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos solamente existe cuando los administrados plantean un proceso de conflicto de competencias. O con y eso tiene que ser resuelto de alguna forma. Nosotros no conocemos de casos en los cuales se haya generado un conflicto de competencias. Y en todos los casos que se ha hablado de conflicto de competencias, se ha manifestado que no existe un conflicto de competencias, sino un desconocimiento de una de las partes en el manejo de la aceptación de la ley de puertos. Es decir, la ley de puertos hace lo mismo que hace cualquier norma que crea una entidad o un ministerio. Cuando se crea un ministerio o una entidad, evidentemente toma competencias. Cuando se creó el Ministerio de la Mujer o cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente, se toman competencias de diversas instituciones y existe pues una nueva institución. Entonces, cuando crea el Ministerio de Medio Ambiente, no puede salir mañana
el Ministerio de Agricultura diciendo que la competencia que era de él, o el Ministerio de Energía y Minas, la competencia que era de él para ver si el medio ambiente en los pozos de petróleo en algún lado eran de él, siguen siendo de él. O sea, eso se acaba con esa nueva formalidad. Entonces, después de esta pequeña introducción, quiero pasar a comentar la ley en sí. La ley para nosotros, y aquí hay un tema importante, ¿no? El viceministro ha dicho que se ha discutido esta ley o este decreto legislativo, entiendo que es solamente en el interior del Ministerio de Transportes. No ha habido ninguna discusión con la comunidad portuaria, ni una. No ha habido una participación de la autoridad portuaria, de la cual además yo soy director. Todo lo que se ha manejado sobre esta modificación ha sido sin conocimiento de aquellos que hemos tenido legítimo interés en conocer qué está pasando. Dicho esto, creemos, por lo tanto, que es una ley que tiene varios temas de constitucionalidad e ilegalidad que tienen que ser considerados, ¿no? Partimos porque la subcomisión, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de Constitución, le ha dado un pase a la ley. Nosotros creemos que el análisis constitucional tiene básicamente tres modos de control: el control contenido, el control de apreciación y el control de evidencia. Lo menciono porque al final, a continuación, vamos a un tema simple. Dice la ley 29159 que dio del Congreso, que dio al Poder Ejecutivo la facultad para legislar sobre fortalecimiento y reforma institucional del sector interior y de la defensa nacional. El decreto legislativo, como lo vemos nosotros, viola el artículo 104 de la Constitución, toda vez que transfiere competencias de la gestión portuaria, transporte marítimo y servicios portuarios, e inclusive la promoción de la inversión privada en infraestructura portuaria. O sea, esto no se desprende claramente de la ley. El decreto legislativo es tan así que establece que muchas de las procedimientos se transfieren solamente por el objeto de que hay que participar en el control de la seguridad. Uno de los temas que se manejan en la ley, en el decreto legislativo, es que los permisos de uso de área acuática son controlados ahora por la Dirección General de Capitanías. Que la apertura y cierre de puertos son coordinados, pero en la práctica están siendo definidos por la Capitanía. Y luego se generan tarifas para inspección de naves que no son por el costo del servicio, sino por el tamaño de la nave. La pregunta es, ¿qué tiene que ver con la seguridad cualquiera de estos tres temas? Por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver. Pero aparte vamos a ver que el tema de seguridad es otro tema, camina por otro lado. Adicionalmente, se menciona que la ley no interfiere, el decreto legislativo no interfiere con la ley de puertos. Bueno, no se llega a ver porque el tema está muy pequeño, pero consistentemente la ley, por ejemplo, en el artículo 1, el objeto de la ley dice es la administración de áreas acuáticas, las actividades que se realizan en el medio acuático. Si va a gestionar las actividades en el medio acuático, ¿qué actividades no son comerciales? Si estamos hablando de actividades en el medio acuático. El otro tema es que hablamos de medio acuático. ¿Qué cosa es medio acuático? O sea, así como existe un medio acuático, ¿hay alguna autoridad que es competente en el medio aéreo? Y por analogía, ¿hay alguna autoridad que es competente en el medio terrestre? Esta forma de definir el medio, o sea, el área de competencia es una forma sui generis que también nos conlleva a una serie de interpretaciones y errores por falta de precisión. La ley de puertos en ese punto dice claramente, la presente ley regula las actividades y servicios en los terminales, infraestructuras e instalaciones ubicadas en los puertos marítimos, en fin, define claramente cuál es la posición. O sea, no tenemos una norma clara igualmente al otro lado.
Por ejemplo, en el artículo 2 dice el ámbito de aplicación, vuelvo a hablar del medio acuático, y dice que incluye los terrenos ribereños, o sea, va más allá del terreno ribereño, y pasa también porque participa en lo que es el control de las naves y embarcaciones a las que se encuentren en aguas jurisdiccionales, etc. Los artefactos navales o acuáticos e instalaciones acuáticos en el medio acuático, nuevamente. Las personas naturales y jurídicas que también estén en el medio acuático. La ley de puertos, nuevamente, que establece que esa es su competencia. Lo que estoy tratando, por favor, de transmitir, es que en las dos leyes hay en este momento lo mismo, exactamente lo mismo, hablado con un idioma que no es exactamente un castellano claro, ¿no? Mientras que en una se norma y se establece claramente y ítem por ítem específicamente qué es lo que sucede, en la otra no es así. Vamos a pasar a la siguiente figura para que un poco entendamos qué es lo que está pasando acá. ¿Qué cosa es lo que dice según la ley, el decreto legislativo 57, que es el área acuática? El área acuática es desde la línea de marea hasta las 200 millas marinas. Una actividad acuática, o sea, perdón, eso implica que sea toda la zona gris. Toda la zona gris más la celeste más la rosada, o el color que fuera. La actividad acuática es la que se desarrolla en la zona azul y luego las instalaciones son las que están en la zona rosada. Si ustedes pasen la siguiente transparencia, por favor. Perdón, regresa a la anterior. En la anterior lo que estamos diciendo es que el puerto es lo que está en azul hacia abajo y el resto está fuera del puerto. Por favor, pase a la siguiente. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que en el decreto 1147, todo, absolutamente todo, como están viendo en el círculo rojo del lado izquierdo, tiene alguna competencia de la autoridad marítima. Mientras que la ley de puertos es clara, es el otro. Lo que está en plomo, desde la boya de mar hacia afuera, es competencia, como es en el mundo que tiene desarrollo portuario, es de las autoridades competentes, y los puertos o las autoridades portuarias tienen que ver con lo que es los puertos. Es más, o sea, con esto se grafica cuál es la posición geográfica, porque se ha hablado en infinidad de sitios eventualmente que había un área de expansión adicional que se pretendía gestionar de la autoridad portuaria, lo cual no es correcto. Por favor, la siguiente. En algún momento también en la presentación que hizo en el Ministerio, en la Comisión de Defensa, se dice que lo mismo que ha dicho el viceministro, que la ley, el 1147, no tiene nada que ver con la gestión comercial de los puertos. Nosotros y en general la comunidad portuaria, que además tiene un grupo de trabajo que está activamente trabajando en esto, está en la clara convicción de que esto es una clara transferencia de competencias de actividades comerciales, sin ninguna duda. Como vemos acá, en esta declaración que es una transcripción, el director general de Capitanías establece que el decreto legislativo no toca en ningún aspecto lo que se refiere a la operación comercial en los puertos. Les acabo de mostrar con Arias que es clarísimo que sí. Y por otro lado, se menciona que la APN, se mencionó en ese caso que la APN había modificado 15 veces el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, competencia que es el señor viceministro entiendo señor viceministro que es del ministerio. O sea, no es de APN, APN propone y el ministerio ejecuta. Y tampoco no son 15, no sé cuántas hayan sido, pero no son 15. Por otro lado, veamos simplemente la página web de ICAPI actualmente. En esta página web se establece claramente que la administración del uso de área acuática, evidentemente lo maneja ahora la autoridad marítima, está claramente graficado.
Si pasa a la siguiente, se menciona también que el sistema de control de tráfico del puerto está graficado en rojo. Es una competencia ahora de la autoridad marítima, está graficado, y lo dice la norma y la ley y el reglamento. Esto es competencia de la APM según la ley y el reglamento de la ley de puertos. Si pasa a la siguiente, tenemos un problema que es serio en este momento, y es que hace varios años que estamos en una gestión como país por tratar de que la BUCE camine. Bueno, la BUCE no está caminando porque hay instituciones que no permiten que la BUCE camine, la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Ahora resulta que en esta transferencia podemos ver que también tenemos una ventanilla única virtual en el caso de ICAPI. Por otro lado, siguiendo con el tema, la tercera disposición transitoria y complementaria y final habilita a ICAPI a crear tasas, tema que no puede generarse sino por exclusiva ley expresa, ¿no? Luego, además, en todo caso, el artículo 170 de la Constitución establece que la Constitución es el Estado es el que establece los fondos, ¿no? Finalmente, en esta parte, en este segmento, por favor a la siguiente. No, aguanta un ratito. Correcto. La Ley de Modernización del Estado dice que en el proceso de modernización de la gestión del Estado se sustenta fundamentalmente en 5 acciones: la concertación para la participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas diseñando una vía compartida y planes multianuales, estratégicos y sustentables; la descentralización a través del fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales y mayor eficiencia en la utilización de los recursos. Por lo tanto, se elimina la duplicidad y superposición de funciones. Acá estamos superponiendo funciones en este momento sin ninguna duda. Hay una clarísima, sin ninguna duda. Si hoy día, yo le sugiero, le he pedido a cualquier congresista o persona que hoy día, en este momento, presenten una solicitud de uso de área acuática. Hoy día, por favor. ¿Qué pasa? Imposible. Estamos parados como país por uso de área acuática desde comienzo de diciembre. No hay ninguna posibilidad de avanzar con el uso de área acuática para una concesión o para el uso de una gestión portuaria. Por otro lado, la ley, el reglamento como está, o la ley como está, también, pase la siguiente, por favor. También le toman parte de las funciones de los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales tienen facultades ahora en los temas de los puertos. Por otro lado, la segunda disposición complementaria y final decreta que hay un servicio exclusivo, único, que se presta en la Dirección de Capitanías, y el artículo 60 de la Constitución dice que no puede haber monopolios y menos del Estado, ¿no? Digamos, en la parte final, el impacto del decreto legislativo en el comercio exterior. ¿Qué pasa con esta norma? Comparémosla un ratito con la ley de puertos. La creación de la ley de puertos lo que establece es la unificación de competencias especializadas sectorial en una entidad de primer plano. Hoy día tenemos 2 entidades con funciones que no se van a terminar porque este decreto legislativo camine, porque la ley de procedimientos administrativos pide que una de las 2 tenga que dejar de existir porque está duplicando. La estabilidad y la continuidad de la gestión, en el caso de la ley de puertos, hay una entidad que continuamente, que de forma continua mantiene personal competente, se especializa, se retira uno, entrará otro, pero esas personas que trabajan ahí, trabajan por años, e independientemente que sean hoy día las mejores o no, ese es otro problema. Pero en el caso de lo que se busca es una especialización, esa es la especialización que se busca en todos los países del mundo, como lo vamos a ver a continuación. Participan
todos los sectores en la autoridad portuaria. Lo extraño es que en esta autoridad tenemos asiento dos directores privados, y el directorio puede conformar hasta 11 personas, de las cuales está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes, que dicho sea de paso, aquí hay otro tema curioso. El anterior viceministro estuvo sentado en ese directorio hasta el año pasado, el mes de, si no me equivoco, julio o algo así, pero ha sido director conmigo. Yo he entrado en diciembre, o sea, hemos estado como 6 meses juntos. Luego ha salido él, no se ha nombrado a nadie, y conforme han ido saliendo directores, no se ha nombrado a nadie. O sea, también es una institución que tenemos hoy día 4 directores. Cuando uno sale de permiso, de vacaciones, los otros tienen que rogar que el tercero vaya para que haya directorio. El cargo es por 5 años para los directores y tiene requisitos mínimos. O sea, no puede ser director cualquier persona que pasa por algún lado. Tiene que ser una persona que cumpla unos requisitos mínimos que establece la ley. No pasa lo mismo en el otro sector, por supuesto, ¿no es cierto? La competitividad portuaria y la reducción de déficit de infraestructura, el Plan Nacional de Desarrollo Portuario definitivamente ha mejorado sustancialmente el manejo de los puertos en el país. Tiene un compromiso de metas que están vinculados, o sea, la autoridad portuaria y las personas que trabajan ahí tienen una vinculación permanente con el MINCETUR y con el CNC, con el PENS, con todas las instituciones vinculadas al desarrollo y a la competitividad portuaria. Y es un mecanismo, tiene mecanismos permanentes de costos y sobrecostos. Y además tiene mecanismos de atención que es importantísimo a los usuarios. O sea, en la autoridad portuaria, el mecanismo de atención del gerente general o el mismo presidente tienen por acuerdo de directorio que atender inmediatamente cualquier solicitud de un usuario. Yo quiero saber si en otras instituciones pasa lo mismo. O sea, ustedes en 24 horas tienen o una respuesta o una movilización para una atención. La siguiente, por favor. ¿Cómo camina el mundo, por favor? Que esto es importantísimo. ¿Qué es lo que dice la Comunidad Económica Europea y el Manual de Gobernanza Portuaria en la Comunidad Portuaria en Europa? Se habla mucho de la seguridad. En Europa, el 54% de los capitanes de puerto son personas civiles, además son parte de la misma autoridad portuaria. Los invito a que entren a la página web del Puerto de Valencia, del Puerto de Londres y varios puertos, lo que quieran, y la autoridad portuaria, lo mismo que en Estados Unidos, son miembros de la autoridad o del administrador portuario. O sea, no es la seguridad, por favor, como hablábamos el otro día y en esta comisión le cae muy bien, el tema de la competitividad no tiene que ser una palabra compleja, ni martirizante, ni sospechosa de nada. La seguridad como la competitividad son términos que tenemos que manejar todos nosotros, todos, sin excepción. Y no porque diga por seguridad voy a cerrar, o sea, si yo por seguridad quisiera que alguien no se pase una luz roja, entonces construir una pared en la calle para que nadie circule por ahí. Eso, evidentemente, esa no es la forma de manejarlo, ¿no es cierto? Bueno, en el mundo, las autoridades portuarias, los capitanes de puerto son ahora, en el 58% europeo, parte de la autoridad portuaria. Pero en el resto no quiere decir que sean parte de una institución militar, sino son parte de otras instituciones, entre ellas el mismo Ministerio de Transportes, y solamente en 4 o 5 países ahí tiene una participación la autoridad militar. Lo mismo pasa en Asia, y Estados Unidos nuevamente. Entonces, no es un tema de seguridad exclusivamente, ¿no es cierto? Luego, si pasamos a la siguiente transparencia, ¿qué es lo que dice nuevamente el libro de competitividad de la Comunidad Económica Europea? Nos dice, si ustedes lo ven, bueno, no se llega a ver muy bien en azul, pero el azul son los tipos, la vinculación de las barras azules son la vinculación de la actividad normativa de la autoridad portuaria en los países. Esas barras azules indican que la autoridad portuaria no solamente cuida o hace cumplir, sino también norma.
el manual se lo podemos transmitir, se lo vamos a hacer llegar a la comisión para que lo conozca y en ese sentido podamos ver que el tema no es pues, una ciencia oculta, ¿no es cierto? ¿Cómo nos afecta esto en el impacto en el comercio exterior? Más trámites significan retrocesos en el ranking de competitividad por el cual estamos peleando como desesperados. O sea, realmente este problema del decreto legislativo 1147 no tiene, señores, ninguna sostenibilidad ni ahora ni en el tiempo. Yo estoy seguro que si esto continuara, de acá a poco tiempo, de alguna forma se revertirá, porque esto no tiene precedentes. No hay forma que tenga precedentes. Tiene una estabilidad jurídica que afecta a los puertos. Hoy día los informes que se reciben no son los más alentadores, las tarifas están subiendo. Los efectos negativos, evidentemente, son evidentes, ¿no? A la siguiente transparencia, por favor. La modernización portuaria se sustenta y ejecuta en armonía, normalmente en el mundo de avanzada, con las metas de reducción de déficit de infraestructura y con la participación del sector privado. Lo mismo que estamos discutiendo y conversando con los ministerios de producción, hoy día con el Ministerio de Producción, el otro día con el Ministerio de Comercio Exterior, la participación privada en la ejecución de las facilidades que entrega el gobierno es importante para lograr la competitividad. Y la competitividad, nuevamente, igual que la seguridad, no es una ciencia oculta. La ley de puertos es fruto de un consenso, como ya hemos dicho, y genera contrapesos. Lo importante es que genere unos contrapesos en los cuales quien cree que puede hacer lo que quiere no lo puede hacer. No es cierto. El decreto legislativo es el fruto de una coordinación específica entre el MTC y Defensa, sin conocimiento ni participación definitivamente de la comunidad portuaria, pese a que en varias oportunidades, que también está grabado en algunos sitios, en algunos eventos, se ha ofrecido que esta ley o este decreto sería previamente discutido, publicado, colgado. Nunca se colgó, nunca se discutió con la comunidad y nunca se discutió con la autoridad portuaria. Con la ley de puertos gana el país, señores. O sea, independientemente que tenga sus defectos, podremos hacer lo posible, como ha hecho España, por mejorarla, o como ha hecho Alemania mismo por mejorar sus normas. Pero no es un tema que podamos decir, la ley no es una institución que sea mala para el país. En los últimos foros a los que yo he participado o en los que he escuchado participar, y recuerdo los comentarios positivos hacia el avance que había dado y el salto adelante que había dado Perú a raíz de la existencia en los últimos 10 años de la autoridad portuaria. Evidentemente hay 50.000 problemas, es cierto, pero peor es lo otro. Te garantizo que peor es lo otro. Entonces ganábamos todos. Ahora no vamos a ganar todos. La comunidad portuaria, señores, es claro, la comunidad portuaria no está de acuerdo con esto. Por otro lado, sería bueno ver qué asesores o qué instituciones como la UNTAD, las Naciones Unidas en transportes o alguien experto nos dicen que lo que estamos haciendo bien. No tiene nada que ver, para terminar, con el tema de la intermodalidad. La intermodalidad, señores, existe en Inglaterra. Los barcos llegan a Felixstowe o llegan a Europa, a Rotterdam, se baja la carga y se va hasta Rusia. ¿Cómo se transporta, por favor, la carga a Austria? ¿Cómo se transporta la carga a los países mediterráneos? ¿Acaso por obra y gracia del Espíritu Santo? No, por intermodalidad. Pero las autoridades portuarias en Bilbao, en Amberes, en Rotterdam, en Felixstowe hacen esa tarea. Señores, con la ley de puertos se visualizaba siempre qué es lo que iba a venir. Acorde al crecimiento del país, a las discusiones que se generan, había siempre y hay en la autoridad portuaria un espacio, siempre hay un espacio de discusión, y nuevamente estoy en capacidad de decirlo porque yo soy director de la autoridad portuaria y tengo a mi costado al presidente de la autoridad portuaria, que también es partícipe de esto. Muchas gracias. Muchas gracias.
al señor Amorortu.